Saludos, soy Víctor Viera. En esta ocasión vamos a hablar de redes neuronales, específicamente el entrenamiento del perceptrón. Vamos a entrenar el perceptrón con la función NOT. La función NOT tiene la característica de linealmente separable. ¿Qué quiere decir esto? Que valores de la función, si trazamos una recta en la gráfica de la función NOT, algunos valores quedarán a un lado de la recta y otros valores quedarán al otro lado de la recta. En este caso, el 1 queda a este lado de la recta y el 0 queda a este lado. La función NOT es la negación de la AND, entonces 1, 1 da 0, 0, 1 da 1, 1, 0 da 1, 0, 1 da 1 y 0, 0 da 1. Para ingresarle al perceptrón sería 1, 1 da menos 1, cambiamos el 0 por menos 1, 1 por 1, 1 menos 1 daría 1, menos 1, 1, 1 y menos 1, o sea 0, 0 daría 1. El perceptrón tiene una estructura de las entradas X o Y con un factor umbral por el peso WI. Eso tiene el elemento de activación, el cual cuando Y sub I, el cálculo da, cuando Y sub I, el cálculo da mayor o igual a 0, devuelve 1 y cuando el cálculo da menor que 0 devuelve menos 1. Las entradas al programa serán 1, 1, 1 menos 1, menos 1, 1 y menos 1, menos 1. Estos son el valor de balanceo del perceptrón, que será este de acá. Las salidas pues se ingresarán con menos 1, que representa el 0, y los 1 representan al 1. La idea del perceptrón es que aprenda reacomodando sus pesos para que las salidas que se necesitan sean igual a las salidas calculadas por el perceptrón. Para reacomodar los pesos se tiene la fórmula de aprendizaje, que el peso nuevo es igual al peso actual, o sea, este de aquí, más el factor de aprendizaje, que es 0,5, pero en este video lo vamos a cambiar para ver el efecto que tiene sobre el aprendizaje del perceptrón. TI, que es el valor a aprender, y XJ, que es la entrada actual, que sería una de estas entradas. Como dice ahí, los pesos representan a largo plazo la memoria de las redes neuronales. Aquí tenemos el programa, se declara el vector, se llena el vector con peso aleatorio. Cabe anotar que aquí vamos a presentar el programa en Java y lo pueden ustedes copiar y modificar y mejorar. Entonces se llena el vector con pesos aleatorios, el vector de las salidas esperadas, se llena la matriz de 3×3, que va a representar las entradas, esta de aquí, 3×3, 3×4, que tenemos las entradas 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3. Y pues el ciclo va hasta la cantidad de entradas. Por cada una de esas entradas se multiplica el YI por los pesos por sus entradas. Se mira el valor de YI. Si es mayor que 0 se devuelve 1. De lo contrario, si es menor que 0, saca menos 1. Si es mayor o igual que 0, 1. Y si es menor que 0, menos 1. Ese valor calculado se compara con la salida deseada. Si es igual, pues se deja así, continúa el programa. Si no son iguales, se procede a recalcular los pesos. Por cada peso, pues se recalcula el peso nuevo actual, por el peso nuevo, por el peso actual, por la salida que se desea o el valor que tiene que aprender, y por la entrada actual. Se pone menos 1 el valor y esto se coloca para que vuelva a empezar. Y todo vuelve a empezar. Cuando no da un valor diferente al esperado, pues nos ingresa aquí y termina el ciclo. Estas son las referencias, pero ahora vamos a ver el programa en Java. Aquí está el programa en Java. Este es el método de recalcular pesos, donde tenemos el peso nuevo, el peso actual, el factor de aprendizaje que vamos a cambiar en su momento dado, el valor que se debe aprender y el XY, que es la entrada actual. El vector de pesos con 1, 2, 3 pesos. El vector de pesos se llena aleatoriamente y vamos a mostrar qué pesos. Esto era un ejemplo que teníamos aquí, pero el vector de pesos se llena aleatoriamente. Las salidas, que representan
lo que el vector, el perceptrón debe aprender. Tenemos -1 para 1, 1 y unos para las demás combinaciones. Las demás combinaciones. Sí. -1 y uno para las demás combinaciones. Aquí se tiene el cálculo de cada y. Mire que tenemos el peso 0 por la entrada i,0 más el peso 1 por la entrada i,1 más el peso 2 por la entrada i,2, porque estamos hablando de que tenemos una matriz de entradas. Entonces tenemos el peso 0 por la entrada i,0, que sería este, luego el peso 1 por la entrada i,1 por, por el peso 0 por la entrada i,1 y luego sería el peso 1 por esta otra entrada de aquí, por esta de aquí. Y luego el peso 2 por la entrada 2, que es el balance. Y luego cuando vuelva a dar el ciclo y pues ya seguiría por esta. Pero en ese momento tenemos peso 0 por esta, peso 1 por esta de aquí y peso 2 por esta de aquí. Bien, ahora cuando aquí tenemos la condicional, si su y es mayor o igual que 0, retornamos 1, de lo contrario menos 1. Cuando la salida del cálculo es igual a la salida deseada, se muestra que el valor fue igual, y si no, de lo contrario, se muestra cuál fue el cálculo, la salida deseada, y cuál fueron las entradas. Se muestran las entradas, la entrada 1, la entrada 2, x1, x2, la salida deseada y el cálculo con un no que indica que no estuvo bien. Y aquí se hace un for hasta la cantidad de pesos y se hace el recálculo de cada peso. Y luego lo que se hace es colocar y-1 para que empiece desde 0. Y-1 aquí sumaría 1 y se empezaría el proceso de nuevo. Vamos a correr el programa para que veamos los valores. Entonces miremoslo aquí. Entonces mire que él calcula estos pesos aleatorios aquí. Comienza a calcular las entradas para la entrada 1, 1. La salida debe ser -1 y dio 1, o sea que no está bien. Entonces el aprendizaje se da en que él vuelve y recalcula estos pesos. Con el recálculo de estos pesos con la función, con esta función que voy a presentar aquí, con esta, él ya tiene unos pesos nuevos, que es el primer aprendizaje que él hace, el primer acercamiento para balancear los valores. Con estos nuevos valores vuelve, hace el cálculo de cada uno y compara. Para 1, 1 la salida debe ser -1 da -1, para -1, 1 la salida debe ser 1 y da -1. Como no dio, vuelve y recalcula los pesos, aquí en esta parte aquí miremoslo, como no da aquí la salida, no son iguales, entonces vuelve a recalcular los pesos y esos pesos dan nuevo, y ahora miren que ya acerca más valores, o sea que para la 1, 1 la salida de ser -1 da -1, -1, 1 la salida de ser 1 y da 1 el cálculo. Para la entrada 1, -1 la salida de ser 1 y da -1, entonces no son iguales, y procede entonces a hacer el cálculo de los pesos. Recalcula nuevamente o recalcula los pesos, hace el recálculo, y aquí la primera para la entrada -1, -1, esta también está bien, pero aquí en 1 -1 debe dar -1, debe dar 1, pero el cálculo es -1. Se hace el recálculo, vuelve y falla, se prueba otra vez las entradas, vuelve y falla, vuelve y calcula. Entonces aquí estamos viendo paso a paso el aprendizaje que hace el perceptrón, recalculando sus pesos para poder acercarse. Luego aquí falla, recalcula nuevamente, y aquí estos son los valores finales que obtiene el perceptrón a partir de estos pesos para llegar a aprender la función NOT. Entonces miren que los cálculos todos dan iguales. Para la primera entrada 1, 1 da -1,
menos uno da uno menos uno da uno y cero da uno. Vamos a volverlo a correr ya con unos nuevos pesos porque son aleatorios y aquí se ve nuevamente el cálculo que hace el perceptrón. Voy a habilitar en este momento un método, un programa que pruebe el perceptrón de la NOT con los pesos aprendidos. Entonces hace el cálculo y saca la ventana para que yo pruebe las entradas. Este es un programa que ya prueba el perceptrón. Miremos un poco los cálculos que hizo aquí. Empezó con estos pesos. Para la primera salida dio mal, la segunda buena, la otra mala. Y miren cómo se va aproximando, hace los cálculos y aquí estamos demostrando cómo el perceptrón aprende. Pero además de eso voy a probarlo ya, a probarlo con los números. Entonces dice que para la entrada 1, 1, aquí cometí un error en la entrada, la salida a 0. Pues vamos a correr el programa. Ahora sí. Entre el número de entradas, eh, pongamos 4 entradas. La primera entrada es 1, 1. Efectivamente la NOT en 1, 1 da 0. La segunda entrada es menos 1, 1. El perceptrón da 1. Para la otra voy a colocar 1, menos 1, da 1. Y para menos 1 y 1 que representa el 0, menos 1, perceptrón da 1. Entonces ese es el perceptrón y la prueba del perceptrón, pero lo maravilloso de esto es demostrar cómo el perceptrón, que fue en los años 50, años 60, más que todo años 60, muy apetecido porque pues se podía demostrar cómo una neurona computacional, o como yo le llamo virtual, podía hacer un proceso de aprendizaje. De aquí pues vienen ya, con estos mismos principios vienen teorías más complejas como la de perceptrón multicapa o las propiamente dichas redes neuronales. Pero este es un buen acercamiento a lo que son las redes neuronales y a la demostración como una neurona representada en un perceptrón puede aprender. Voy a mostrar nuevamente el programa para que pues lo puedan implementar, mejorar y vean que es un programa muy sencillo. Por eso el perceptrón ha tenido tanto auge, porque da pie para entender teorías más complejas sobre las redes neuronales. Miren que tengo una función de activación, declaro pesos, los lleno aleatoriamente, tengo las entradas, las salidas que quiero que el perceptrón aprenda, las entradas que recibe ese perceptrón y los cálculos en cada uno. Aquí está. Se compara el cálculo con la salida. Si da igual, pues se muestra que dio igual, y si no, pues se procede a recalcular el peso en esa pues desde esa entrada, pues para cada uno de los pesos. Y se procede a iniciar el ciclo nuevamente. Y aquí este programa es adicional para probar el perceptrón ya con los valores calculados. Pues este no es necesario correrlo siempre, pero simplemente es para pues demostrar que funciona. Pero lo interesante de esto es demostrar el proceso de aprendizaje que se da a través de todo este conjunto de datos que ven aquí, desde los pesos iniciales, el cálculo de las entradas y cómo él va haciendo cálculos para aproximar sus valores a aproximar los pesos para que con las multiplicaciones y las sumas dé la salida deseada. Ese es el proceso de aprendizaje, el que se demuestra aquí. Y esto es lo interesante de todo el proceso que hemos realizado acá. Entonces, espero que esta demostración
sea de gran ayuda para sus investigaciones y estudio. Estuvo con ustedes Víctor Viera. Muchas gracias.